Tomates por ahí. Muchas gracias por el pase, Manuel. Ya estamos en nuestros estudios con el ministro de Educación, Jaime Savera, que por supuesto está con las manos llenas por estos días. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Ha enfrentado usted pues un nuevo inicio de clase. Así es, ¿no? así es. Bueno, tengo unos números así para arrancar rápidamente esta conversación. Según la evaluación que ustedes han hecho, el 95% de los colegios de la muestra abrieron sus puertas con normalidad, 93% de docentes iniciaron sus labores del primer día de clases normalmente, directores 97%, 78%, ahí comenzamos a reducir un poco, 78% de materiales educativos entregados oportunamente, que solía ser un drama, ¿no? En muchos casos. La verdad es un número bastante alto. Exacto. Es un número bastante alto. Bueno, educación inicial, distribución 79%, 81% en primario, educación secundaria un poquito menos, 72%. 78% de alumnos y alumnas asistieron al primer día, esto es clave, ¿no? Al primer día, asistencia del 79% en secundaria, 80% en primaria, básicamente, ¿no? Y 70% en inicial, que siempre hay, ¿no? Siempre hay un poquito más de llantos por ahí. Entonces, bueno, básicamente por ahí va la cosa. El 78% de asistencia, ¿qué nos dice frente a años anteriores? Mire, es ligeramente mayor al de años anteriores, pero básicamente cifras parecidas. Estamos iniciando el año bien. Lo que tú mencionabas de los textos escolares es algo que ya se había avanzado el año pasado. El año pasado teníamos mejores cifras hacia finales de marzo. Ya ahora tenemos mejores cifras hacia inicios de marzo. Claro. O sea, ya al comienzo del año escolar. Igual hay un reto importante todavía en zonas rurales y en la selva, aun cuando se está haciendo un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, en el caso de la selva, yo estuve ahí hace 2 semanas. Y es un esfuerzo conjunto de la Dirección Regional, el Ministerio, Ejército, Marina y Aviación, ¿no? Porque son unas nuevas tareas de distintos armados en tiempos de paz, realmente, exactamente, ¿no? Lo cual está muy bien. Nuestras carreteras son los ríos, ¿no? Y este año por primera vez 300 instituciones educativas en las riberas del Napo, del Putumayo, del Ucayali están recibiendo sus materiales escolares antes que se inicie el año escolar, ¿no? En muchos casos simplemente no lo recibían, o lo recibían muy tarde, ¿no? Ahora se ha ido en vía fluvial, se ha ido también vía aérea en algunos casos, pero se está haciendo un esfuerzo muy grande por mejorar eso. Un esfuerzo de distribución, y le hemos estado viendo también un esfuerzo de publicaciones nuevas, ¿no? O sea, material nuevo interesante, que recoge aparte, ya viene hace unos años, pero recoge aparte todo el tema pluricultural del Perú, ¿no? En el caso de, por ejemplo, educación intercultural bilingüe, efectivamente ahí se ha avanzado muchísimo en el tema de materiales, ¿no? Tenemos materiales para 18 lenguas, o sea, materiales bilingües, y ahí nuestro reto más bien ya no es materiales, nuestro reto es profesores. Nuestro reto es tener el número suficiente de profesores que sepan español, que sepan castellano y alguna lengua nativa, ¿no? Muy bien. Por supuesto, este arranque de clases estuvo precedido pues por la publicación de las últimas cifras del Ministerio, ¿no? Donde se dio pues una ligera mejora en la comprensión lectora, ¿no? De un 11%. Sin embargo, diferencias entre lo urbano y lo rural, ¿no? Evidentemente, y diferencias en este caso entre el público y el privado, que no son tanto, entiendo yo, en matemáticas. Así es. La brecha se ha cortado. Se ha cerrado, básicamente. Se ha cerrado. Prácticamente igualada. Así es. Mira, en verdad el crecimiento no es ligero. El crecimiento es el más grande que hemos visto desde que se mide estos indicadores de aprendizaje de nuestros chicos de segundo grado, ¿no? ¿En cuánto estamos en aprendizaje en matemáticas? En el caso de matemáticas hubo un incremento de 33%, 44%. En el caso de comprensión lectora hubo un incremento de 17% a 26%. Entonces los crecimientos son muy grandes, pero justamente por lo que tú dices, yo lo veo más que como un éxito, como una esperanza, porque si bien son crecimientos importantes, todavía los niveles en los cuales estamos todavía son bajos, ¿no? 26%, el crecimiento ha sido grande, pero 26% todavía sigue siendo bajo. En el caso de la comparación entre público y privado, se mantiene una brecha en comprensión lectora, se ha cerrado la brecha en el caso de matemáticas, pero hay que reconocer en ambos casos que existe una heterogeneidad muy grande en lo público y en lo privado, ¿no? Dentro del sector privado hay escuelas de élite excelentes con puntajes altísimos, y también tienes escuelas privadas de muy baja calidad. Nosotros leíamos una nota hace no mucho, precisamente antes del comienzo de las clases, donde se registraba que incluso hay una
pequeña, o no sé si pequeña o significativa, migración de la educación privada a la pública. ¿Es eso correcto? Tenemos algunas indicaciones de eso. Recién nosotros estamos cerrando los números de matrícula pública ahora, ¿no? Esta semana, digamos, ya al final de esta semana ya tenemos los números finales de matrícula pública, pero sí tenemos alguna evidencia de que hay alguna pequeña migración. Y eso refleja, pues, la heterogeneidad a la que se refiere en términos de dentro de la propia educación privada. Así, ¿no? Es una heterogeneidad muy grande. No toda la educación privada es igual de buena, ni mucho menos. No, hay una heterogeneidad muy grande. Inclusive nosotros, yo creo que como ministerio todavía no estamos llevando a cabo a plenitud el rol que tenemos que llevar de una supervisión eficaz de la calidad de la educación en la escuela privada. Lo que ya ha comenzado a ocurrir con las universidades. Que está empezando a ocurrir y ya tienes una institucionalidad para hacerlo. En el caso del ministerio, es su rol, nuestra responsabilidad es asegurar una buena calidad del servicio educativo en lo público y en lo privado. Y en lo privado los mecanismos de supervisión son muy débiles. Y en realidad lo que hemos empezado es con cosas muy básicas, ¿no? Hemos creado un sitio web que se llama Identicole, en el cual, para empezar, los padres de familia pueden ver si es que el colegio privado al cual están matriculando a sus hijos existe. Porque hemos tenido casos de estafas de colegios privados, usualmente son colegios privados pequeños, en alguno de los conos de la ciudad, en realidad, y que son colegios ilegales, ¿no? Y el padre de familia después recibe un certificado. El título no tiene ningún tipo de validez. No tiene ninguna validez y recibe un certificado de otro colegio. Dice, oye, pero si mi hijo no estuvo matriculado ahí. Impresionante. ¿Ya? O tiene un problema de que no le dan certificado al final de año y ha sido estafado, y está siendo estafado, niños que están siendo estafados. Entonces eso es muy grave. Entonces estamos empezando ahí por lo básico, que el colegio exista, ¿no? Entonces las consecuencias de décadas, ¿no?, en las cuales la regulación ha sido mala palabra, ¿no? Ha sido mala palabra. Yo creo que en ese caso nosotros sí efectivamente tenemos que tener un mejor proceso de regulación, de fiscalización y de supervisión de lo que pasa en la escuela privada, reconociendo que efectivamente hay escuelas privadas que hacen excelente trabajo y hay escuelas privadas que hacen muy mal trabajo, ¿no? Y que por supuesto eso se refleja, pues, en la calidad educativa y en los números que por supuesto, la educación, en verdad, la educación de todo el país contribuye en ambos sectores, ¿no? Lo público y lo privado. A grosso modo, ¿cuántos chicos de porcentaje están en la educación pública y cuántos en la privada? A nivel Perú es más o menos 24% que están en lo privado, en la escuela privada, pero esos números son mucho más grandes en Lima, ¿no? En Lima claro, son casi la mitad. Pero gran parte de la expansión de los números grandes, la expansión de la educación privada en Lima metropolitana en los últimos 10 años no necesariamente ha sido de la escuela privada de buena calidad, lamentablemente. Maestros, hay una amenaza otra vez del SUTEP, ¿no?, con respecto a paralización. Entiendo que lo que ocurre en este caso es que 11.000 del SUTEP van a ser cesados porque no han entrado por el aro de la meritocracia, entiendo, ¿no? Mira, lo que ha pasado es que hay un conjunto de profesores que han sido interinos y que han sido interinos por más o menos 20 años. ¿No? En distintos momentos se les pidió que tenían que sacar su título y en la ley de reforma magisterial de noviembre del 2012 otra vez se planteó que tenían un plazo de 2 años para sacar su título y luego lo cual tenían que pasar y tienen que pasar un examen para poder lograr su nombramiento en la carrera pública. Esos procesos de nombramiento son los que van a tener todos los profesores para poder ingresar a la carrera pública. No se ingresa a la carrera pública porque sí. Y hay 11.000 que no han pasado por este... No, de esos 11.000 hay un grupo que efectivamente sacó su título y va a dar un examen. ¿Cuántos son más o menos? Creo que son 5.000 que van a dar su examen, ¿no? Y hay otro grupo grande que no sacó su título, ¿no? Y ahora quieren una extensión, han pedido una extensión, pero es una extensión que se ha dado incorrectamente durante años y yo creo que parte de la labor docente es mostrarle a nuestros niños y nuestros jóvenes que la ley se cumple, ¿no? La ley decía, tienes un plazo, pasó ese plazo, y ha pasado bastante más de que todavía en ese plazo, entonces esos profesores han sido cesados. Para darle una idea al televidente del universo del profesorado, ¿cuántos profesores hay en la escuela pública? Hay 340.000 profesores. 340.000, en este caso estamos hablando de 6.000. 6.000, y por otro lado existen en el mercado profesores titulados que pueden acceder a esas plazas. Entonces, si el objetivo central del proceso educativo es el aprendizaje de los niños, nosotros tenemos que tener a los mejores profesores delante de nuestros niños.
¿no? Y hay otros profesores... A los titulados y a los que vengan del sector privado también, ¿no? Que sean de alguna manera seducidos. Claro, cuando digo titulados es que han sacado un título en una universidad. Claro. Pueden estar trabajando en una escuela privada, pueden estar haciendo cualquier cosa y pueden ser incorporados, obviamente, luego de un examen de nombramiento a la carrera pública. Ahora, yo entiendo que a veces hay dramas personales, ¿no? Hay situaciones complicadas, eso es completamente entendible, ¿no? Pero por otro lado también tenemos que asegurarnos que hacemos el balance entre esos problemas y el derecho del niño de tener una buena educación, ¿no? Y tú decías que hay amenaza de huelga, pero a mí yo creo que ya nuestros docentes están imbuidos en una lógica en la cual ellos saben que su desarrollo profesional depende de cuánto se capaciten, depende de sus evaluaciones, dependen de su desempeño, ¿no? Y ellos saben que un día que ellos no asisten a clases, que un profesor no asiste a clases, es un día que le estamos haciendo perder en la vida de nuestros niños, que es un día que no se va a recuperar, ¿no? Entonces eso es muy grave, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que el servicio educativo es la formación, ¿no? de los jóvenes del futuro, de los jóvenes y los adultos del futuro de este país. Entonces eso yo creo que es muy importante, pero yo creo que la mayor parte de nuestros docentes, digamos, tienen eso, ¿no? en su chip. Tienen un servicio, una vocación. Una vocación de servicio. A grosso modo, antes de irnos al corte, ¿cuánto gana un profesor? Es decir, ¿cuánto puede aspirar a ganar un maestro que ahora entra al tema meritocrático con su título, ¿no? El sueldo parejo, digamos. El sueldo promedio es 1.800 soles. ¿No? Ahora, hay los profesores que entran como contratados tienen un sueldo menor de 1.100 soles y hay otros profesores que están bastante por encima de los 1.800. ¿Hasta? ¿No? Se puede llegar hasta 6.000 soles, pero es una minoría los que gana eso. Pues yo creo que ese número de 1.800 es lo que refleja, digamos, el promedio de la masa de profesores, y que es un número, como planteó el presidente en su mensaje el domingo pasado, que tiene que subir sustancialmente. Ahora sí, para terminar, déficit de 60.000 millones tenemos en infraestructura. Se ha anunciado ahorita una inversión de 10.000 millones, entiendo, ¿no? ¿Eso es en infraestructura básicamente o es el paquete completo? No, eso es el paquete completo. Nosotros hemos estado invirtiendo durante los últimos 2 años a un ritmo como país de mayor a 3.000 millones de soles. Esos niveles de inversión en infraestructura son históricos, son los más grandes que se han observado en las últimas décadas. Sin embargo, a pesar que son muy grandes, 3.000 millones de soles cada año o un poco más, todavía palidecen respecto al tamaño de nuestro déficit. Entonces nosotros como país tenemos que acelerar de manera sustantiva ese ritmo de inversión en infraestructura educativa. En que por supuesto se convierta en una política de Estado. Exactamente. Ministro, muchas gracias. Esperamos tenerlo recurrentemente por acá cuando nos vaya contando de todas maneras. Además el tema universitario es toda una historia. Ya hay una autoridad por supuesto en el Senado, pero seguramente vamos a tener mucho para conversar. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, gracias por la invitación. Bueno amigos, de inmediato 8:27 nos vamos a la pausa.